Le agradezco muchísimo el poder conversar unos minutos con él sobre este asunto que acaba de ocurrir, porque pues es un desacato, Francisco. Te agradezco muchísimo que nos permitas la comunicación. Muy buenas tardes. Mi querido Pepe, muy buenas tardes. Francisco, ¿qué está pasando con este asunto? Dice la presidenta de la República que ningún juez puede estar por encima de la voluntad del pueblo. Estoy de acuerdo cuando ella hace esa afirmación, pero siempre y cuando se siga lo que dice la Constitución, la división de poderes, las instituciones. Cada poder está facultado de forma específica de acuerdo con la Constitución. El poder legislativo legisla, crea leyes. El poder ejecutivo ejecuta esas leyes, administra el país, gobierna. Y el poder judicial se encarga de juzgar. Y el Poder Judicial, cuando juzga, suele emitir distintas resoluciones que van en contra de la mayoría, que son esas facultades contramayoritarias que tiene el Poder Legislativo a través de sus jueces, magistrados y ministros. Cuando afirma la titular del Ejecutivo que no cuentan con facultades, eso es totalmente falso, porque sí tienen facultades los de amparo para dictar suspensiones que no sean del agrado de la titular del Poder Ejecutivo. Se vale y es normal que siempre en un litigio, en un asunto judicial, exista una parte que no esté de acuerdo con lo que haya dictado un juez de amparo. Eso es normal, pero para eso existen recursos, existen formas para impugnar, y eso es lo que no está haciendo la presidenta Sheinbaum, y eso sí me parece muy grave, que Eh, desde el Poder Ejecutivo simplemente no esté acatando con esas suspensiones, y particularmente con esta de la que ayer tenemos conocimiento, en donde se le pide a ella y al titular del Diario Oficial de la Federación que eliminen la publicación en este periódico gubernamental de esta reforma al Poder Judicial. Y esto ya sabemos lo que dijo hoy, simplemente que no le va a hacer caso, que no la va a acatar, y eso para mí es estar en una crisis constitucional. Correcto, ese es el mensaje que tú estás leyendo que se está enviando, ¿no? Porque la Constitución a la que la presidenta de la República se comprometió a defender y cumplir, pues no se está cumpliendo. Así es, Pepe, y eso es lo más grave para nuestro Estado constitucional, para nuestro Estado de Derecho, porque entonces, ¿cuál es el mensaje que está enviando hacia la ciudadanía? Que desde el Poder Ejecutivo se decide qué es correcto y qué no, qué se acata y qué no se acata. Y este también, pues es un mensaje para aquellos jueces, magistrados y ministros que quieren ser electos por el voto popular, porque al final, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando desde el Poder Ejecutivo y también con comentarios que provienen de legisladores oficialistas simplemente dicen no vamos a acatar. ¿Pero por qué? Y esta es la parte que de verdad me parece muy delicada, que se está desfragmentando nuestro Estado de Derecho, y hacia dónde vamos a llegar cuando parece que no hay ninguna consideración de parte de la titular del Ejecutivo de acatar estas resoluciones que provienen de los jueces de amparo. Francisco Borgoa, además de esto, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en diputados obtuvo otra suspensión definitiva contra la reforma judicial en los amparos que presentaron, según dijo la coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros. Explicó que esta suspensión otorgada por el Juzgado Quinto de Distrito en Querétaro ordena detener prácticamente toda la aplicación de la reforma al Poder Judicial. Y dice básicamente que no se podrá destituir a un solo juez o magistrado federal, se detiene la destitución masiva de jueces para sustituirlos por candidatos de Morena. El Senado no podrá emitir la convocatoria para elegir a jueces y magistrados, y la Cámara de Diputados no podrá reducir el presupuesto del Poder Judicial ni eliminar los fondos que garantizan los derechos de los trabajadores. Es lo que dijo Laura Ballesteros. Y también el Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral, el INE, no podrá seguir adelante con la elección extraordinaria de jueces y magistrados. Es otro golpe.
Indudablemente, Pepe, lo que anuncia la diputada Ballesteros me parece importante, pero al final es otra suspensión más que se concede de las ya más de 70 que se han emitido, tanto provisionales como definitivas. Y en este caso, volvemos al mismo punto, ¿quién debe de cumplir con abstenerse de la implementación? El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Van a acatar? Han dicho que no, pero de ahí resulta que hay una luz al final del túnel en donde la consejera presidenta de el INE, Guadalupe Tadei, dice que va a poner una pausa, es decir, si va acatar esa suspensión hasta en tanto, que esa es la parte cuestionable, le diga la Sala Superior del Tribunal Electoral qué es lo que debe de proceder con esas suspensiones, cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral no tiene competencia respecto de lo que de las resoluciones que emitan los jueces de amparo. Sin embargo, si el INE decide mantener en obedecer estas suspensiones, pues no se estaría implementando, porque quien debe de organizar todo este proceso, sabemos que es el INE, y esta es la parte, cuando menos de todo este mare magnum que vemos, me parece positiva, que al menos el INE, como un órgano constitucional autónomo, esté siendo sensato con acatar esta suspensión. Pues dice Ricardo Monreal, tú sabes, él es en este momento presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, que no proceden ni amparos, ni suspensiones o controversias a la reforma judicial. Él es doctor en Derecho. ¿Tú qué opinas? Y es colaborador en tu exitoso programa, Pepe. Bueno, Pues muchas mira, aquí obviamente yo disiento de Ricardo Monreal, también académico de la Facultad de Derecho, y yo entiendo su postura. Cuando él hace ese tipo de afirmaciones, sé que tiene un proyecto político el cual defiende. Cuando él hace esas aseveraciones, ¿por qué no impugna? ¿Por qué no sigue la vía jurídica? Si estuviéramos hablando de que un ministerio público emite una suspensión, bueno, ahí sí no hay de dónde pensar que el Ministerio Público cuenta con esas facultades. Pero es que el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, dice que el amparo no procede en contra de reformas y adiciones a la Constitución. Bueno, aquí hay que considerar dos cosas. Una, ya hay un pronunciamiento por parte de un tribunal colegiado en otro amparo, en donde está declarando ahí ya la inconvencionalidad de este artículo, es decir, que sí procede finalmente presentar una demanda de amparo. Y por la otra, el hecho de que existan leyes no quiere decir que no se puedan controvertir. Y específicamente esta causal de improcedencia respecto de adiciones o reformas a la Constitución, claro que puede ser impugnada, porque precisamente eso implicaría que si no se impugna, se dejaría a la ciudadanía indefensa cuando existan violaciones a un proceso de reforma constitucional, o que del contenido de la reforma sea totalmente violatoria de derechos humanos. Porque ¿qué pasaría en el ejemplo exagerado? Que el día de mañana el órgano revisor de la Constitución, el Congreso, más los congresos locales, decidan incorporar la pena de muerte, decidan incorporar la esclavitud o alguna otra figura que viole nuestros derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que no se podrá hacer nada. Y aquí hay que rescatar algunos comentarios cuando Arturo Saldívar, entonces ministro de la Suprema Corte, decía que la Corte, como tribunal constitucional, claro que tiene que intervenir precisamente para revisar ese tipo de reformas a la Constitución. De que estamos en una gran discusión jurídica, Pepe, eso indudablemente, y solamente hay que recordar que el derecho no son matemáticas en donde 1 más 1 es igual a 2. Aquí tenemos que hablar de interpretación, de argumentos, y todo tiene que ser en función de proteger derechos humanos y principios fundamentales que el poder constituyente originario estableció en la Constitución, y que el poder revisor o el órgano revisor, Congreso y congresos locales, simplemente no pueden ir más allá, y la Corte, como tribunal constitucional, considero que sí tiene esa facultad para revisar este tipo de reformas como es esta al Poder Judicial. Entonces, en conclusión, estamos orillando la situación a una crisis constitucional.
Yo considero que ya estamos en una crisis constitucional desde el momento en que no se están acatando esas suspensiones en materia de amparo. Correcto. Porque otro punto más importante, Pepe, ¿qué pasaría si el día de mañana la Corte decide declarar la invalidez de esta reforma constitucional? ¿Le va a hacer caso a la presidenta Sheinbaum o los legisladores oficialistas? Yo creo que no. Y ahí se agravaría la crisis constitucional. Te agradezco muchísimo, Francisco Burgoa, el haber podido tener esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Al contrario, mi querido Pepe, fuerte abrazo. Fuerte abrazo para ti también. Hasta pronto. Gracias. Esto